Bueno, adelante. Bueno, vamos a empezar. ¿Empezamos? Bueno, a pasar Leo y también los dos Leo. Los dos Leo. Los dos Leo, ¿cómo están? Bueno. ¿Van a jugar? ¿Van a no jugar? ¿Van a viajar? ¿Qué nos puede decir, por favor? Leo Campana, este partido va a descansar y lo vamos a seguir evaluando en función de la molestia que tuvo el partido anterior para ver si llega o no al partido de Cincinnati. Y en el caso de Leo Messi, como dijimos en estos últimos días, veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje. ¿El plan de Messi es entrenar con el equipo o es diferenciado? ¿El plan que tienen para hoy? Él debería estar empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana, lo que pasa que justo mañana es el día del partido. A lo mejor hoy hace la primera parte de la entrada en calor, pero solo por una cuestión de tener una calidad de entrenamiento o un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función a lo que viene jugando y al partido de mañana. En la semana anterior fue aumentando la intensidad Sí, en los sí, entrenamientos. sí, cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día. Trata la situación, pues, obviamente ha dejado que hay varios partidos en corto tiempo. Cuando jugó Jordi y Leo, no había jugado el partido anterior contra Atlanta, jugaron contra Toronto, Sí. después salieron del equipo. Jim Mota jugó el Open Cup semifinal y era su regreso de una lesión, pues salió del equipo. Ahora Diego Gómez, que se lesionó con la selección paraguaya, regresó en la final y ahora salió del equipo Sí. de nuevo. ¿La situación lo está llevando a decisiones apresuradas al equipo con los jugadores? No, a ver, cada uno de ellos entrenó en el momento que tenía que entrenar, con la intensidad que tenía que entrenar para evaluar si estaban en condiciones de jugar el partido. Lo hicimos descansar en el momento que tenían que descansar, si no, algunos de ellos hubieran jugado con Atlanta y con Atlanta no jugaron. Y a veces se da este tipo de situaciones que o reinciden o no se sienten del todo cómodos. Pero no, personalmente no soy una persona de tirar a los jugadores a la cancha por una necesidad futbolística o de un resultado. Nosotros lo que necesitamos es tener a todos los jugadores sanos y entendemos además que hablamos de jugadores muy importantes, pero ningún jugador que no esté en condiciones de jugar va a dar mejor respuesta que uno que está sano. Y bueno, y en esta cantidad de partidos que jugamos, corremos los riesgos que corremos porque también se nos han lesionado jugadores. El otro día Leo Campana no tenía ningún problema y también sufrió una lesión. Son cosas posibles cuando uno hace el análisis de la cantidad de partidos que nos están tocando jugar. Hablando de eso, don Gerardo, ayer Andrew Blake, el portero de Philadelphia Union, hablaba que le parece injusto la cantidad de partidos que están teniendo la liga ahora, consumado Leagues Cup, US Open Cup y el nuevo formato de los playoffs. ¿Usted ha analizado eso, si Inter Miami ya clasificara al play-in, el nuevo formato, más partidos, aún con toda la carga y las lesiones de los jugadores? Sí, porque bueno, esto era una posibilidad que obligatoriamente yo la tenía que analizar en el momento que tuve la propuesta de trabajo. Y sabía que nos exponíamos a este tipo de situaciones. Hay dos cosas que considero. Primero, que cuando uno sabe de antemano cuántos son los partidos que se podrían llegar a jugar en el mejor de los casos, hay que prepararse para eso y entender que hay eventualidades que pueden pasar y tratar de sobrellevarlas y tener un plantel acorde a eso. Y por otro lado, entiendo lo de Blake porque la verdad es que la cantidad de partidos es muy grande y hay cosas que la liga debe atender. Por ejemplo, la cantidad de futbolistas en el roster. Por ejemplo, hay una contradicción entre la League Cup y la Copa. Nosotros en la League Cup no había alargue y teníamos 23 jugadores en el banco. En la Copa había alargue y había solo 18.
Entonces hay algunas contradicciones que hay que revisar porque cuando vos más jugadores necesitas, porque hay mayor cantidad de competencia, o las restricciones que pone la liga en cuestiones reglamentarias, o este tipo de errores en cantidad de jugadores que uno pueda utilizar en el banco de suplente, un poco también condiciona, pero me parece que también esto sucede porque fueron aumentando la cantidad de torneos, apareció la League Cup, y también esto a veces, yo creo que se juega un poco con la salud de los jugadores, pero a veces hay errores que vos lo vas reconociendo sobre la marcha, así que no tengo duda que es muy probable que el año que viene tengamos más partidos, pero también encontraremos la forma para poder sobrellevarlos de una mejor manera. Cada uno de los planteles, hoy probablemente nosotros seamos de los más perjudicados por todo lo que venimos jugando, por haber llegado a la final de la League Cup, por haber llegado a la final de la Copa, y porque tenemos una carrera contrarreloj en el torneo, producto de haber arrancado tan mal. Gerardo, el tema de Lionel Messi y la forma en la que ustedes lo están manejando, ¿también se atribuye un poco al deseo de estar con la selección argentina del campeón del mundo? No, yo creo que, a ver, son cosas totalmente distintas. Uno es el club, otra es la selección. Evidentemente, si él está bien en el club, va a estar bien para la selección. El compromiso que tiene Leo con la selección está fuera de discusión y era algo que nosotros reconocíamos de antemano. El club reconocía porque además, otra vez ahora tenemos 12 convocatorias y no solamente pasa con él, pasa con el resto de los jugadores y todos quieren estar acá y todos quieren estar en la selección. Nosotros hacemos un manejo de una lesión en este caso, en función de nuestras necesidades. Si esas necesidades también coinciden con las de cada uno de ellos de su selección, bienvenido sea. Tata, ¿para cuándo apuntan que regrese Leo? Obviamente sé que has dicho día a día, pero en el reporte médico se tiene que saber algún poquito de tiempo cuándo podría regresar. Es que cualquier cosa que yo vaya a decir y si no se cumple se tomaría como... Bueno, hoy yo parezco el mayor vendedor de entrada de la MLS y entonces por eso sí, como si yo tuviera algo que ver con la venta de los tickets, ¿no? Y nosotros nos preocupan los jugadores. Lo que pasa que Pero con Gregory no sé, no, pero con Gregory ustedes no me... Hace 3 meses que no me preguntan nada de Gregory. Sí, me preguntan una vez cada tanto. Esto es de todos los días. El otro día vino Houston y tenía a Bassi, hacía 2 partidos que no jugaba. Bassi es uno de los mejores jugadores de Houston. No había una sola noticia de Bassi. O sea, esto se da aquí por estas circunstancias y yo lo entiendo y por eso contesto. Pero lo que pasa es que cuando es tan reiterativo, no puedo dejar de decir siempre lo mismo. Porque entre lo que Michelle me preguntó hace 3 días y pasaron nada más que 3 días y 2 entrenamientos solamente. Pero es reiterativo porque Porque se trata de Leo y lo entiendo, no es por otra cosa. O sea, yo llegué acá... Es que yo te diría un mes si supiera que es un mes. Michelle el otro día dijo que había gente que decía que estaba fuera de la liga por toda esta temporada. Y ustedes no corren ningún riesgo. Dicen un mes y no es un mes, son 40 días o 20 días, a ustedes no le pasa nada. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada. Por eso evito los tiempos exactos que vos... Yo entiendo el deseo tuyo de conocer los tiempos exactos, pero si yo tuviera los tiempos exactos, los diría, yo tampoco los tengo. Sé que es un tema tedioso, pero obviamente es lo noticioso. Absolutamente de acuerdo, sí. Podríamos hablar del juego, del crecimiento. Podríamos. Sí. Eso. Pero del entrenamiento de hoy. Sí. ¿Puede surgir la posibilidad que juegue mañana? O sí, claro, sí que puede. ¿Cuándo vamos a ver eso, Tata? Y ustedes se van a entrenar mañana cuando salga el equipo a la cancha. Tata, buen día. ¿Va con la selección? Y depende de cómo evolucione su lesión. Tata, buen día, ¿cómo estás? Hola. Chicho Víctor, mi hermano de Argentina. ¿Cómo está? Buen día. Tengo una pregunta general. Usted dirigió a Leo, Sí. Messi, Sí, a 2 Messi, uno antes del Mundial y otro después. sí. Si bien son la misma persona, obviamente, ¿nota alguna diferencia, más allá de que ganó el Mundial, del Leo Messi pre-Mundial al post-Mundial? Pero ¿y en qué yo no lo tuve en el premundial? ¿Por qué decís que lo tuve en el premundial? A Messi antes de ganar un Mundial, usted lo dirigió en Barcelona.
Ahora, De jugar un mundial. sí, ¿lo nota Bien. distinto? ¿Nota algo diferente en el día a día de él? Sí, todo en él es diferente. No sé si en el día a día, pero respecto a lo que para él significa haber ganado una Copa del Mundo, no tengo ninguna duda que lo libera, lo saca un peso muy, muy grande de encima. Y casi que ahora va con mucha naturalidad por la vida, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones de Gómez y Campana? Los posteriores. En realidad, bueno, lo de Leo el otro día sí es algo leve, no es algo muy importante, pero con este tema de jugar cada 3 días es muy difícil terminar de ver los tiempos. En el caso de Diego, se le hicieron de nuevo los estudios. Digamos que la lesión está muy difusa, es algo que es mucho más la sintomatología que las imágenes. Las imágenes no son muy contundentes, la sintomatología de él por ahí no nos permite arriesgarlo porque tiene algún tipo de dudas y confiamos mucho en eso, ¿no? También en lo que nos dicen los médicos respecto a las revisaciones y también al punto de vista del jugador que se conoce mucho más que nadie. Tata, ¿y Jordi? Y Jordi apuntamos a que pueda estar con Charlotte. Oh, ok, perfecto. Una más juego. Sí, La lesión de Leo. Hay 2 campos. Un campo dicen que es cicatriz, que tú dijiste, y entonces hay el hamstring. ¿Es cicatriz? es la cicatriz que corre riesgo de tener una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. ¿Está Pero bien? el tendón de la corva. En el posterior, después los detalles más Más técnico. técnicos no lo sé. Hasta luego. Gracias.